Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de las series, y hoy, prepárense, porque vamos a desatar una tormenta de pasión, intriga y drama, todo al más puro estilo turco. Si son nuevos por aquí, no se queden con las ganas, denle clic a ese botoncito de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exploraciones televisivas. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchas gracias por estar siempre del otro lado. Hoy, nos vamos de lleno a una comparación que honestamente ha incendiado las redes. Vamos a hablar de esas series turcas que nos han dejado pegados al sillón, las que han generado debates acalorados, las que han hecho que derramemos lágrimas y soltemos gritos de emoción. ¿Listos para este duelo de titanes? Porque hoy vamos a enfrentar a las grandes, a las que no se andan con pequeñeces. Vamos a sumergirnos en el corazón del drama turco y ver quién se lleva la corona. No les voy a mentir, esta comparación no va a ser fácil, porque cada una de estas series tiene su magia, su encanto y sobre todo, un montón de corazones conquistados. Así que agarren sus palomitas, acomódense bien, porque este viaje será épico. Y como es un viaje épico, hemos decidido extenderlo un poco más, profundizando en cada serie, en sus detalles más jugosos y en los secretos que las hacen tan especiales. La primera parada en nuestro ring de dramas es con una serie que no necesita presentación, un auténtico fenómeno que conquistó corazones en todo el mundo, asterisco si ya bellazas asterisco, o como la conocemos por estos lares, asterisco amor en blanco y negro asterisco. Esta joyita del drama romántico noir, nos sumerge en la intensa y turbulenta relación entre Ferhat Aslan, un asesino a sueldo con un pasado oscuro y una moral cuestionable, interpretado magistralmente por el carismático Ibrahim Çelikkol, y Aslınar, una doctora idealista y con un corazón de oro encarnada por la talentosísima Birce Akalay. ¿El género? Drama romántico con toques de thriller, lo que la hace una combinación explosiva. La trama es un viaje emocional vertiginoso. Ferhat, un hombre marcado por la violencia, se ve obligado a casarse con Aslı para salvarle la vida. Lo que comienza como un matrimonio por conveniencia, evoluciona en un amor tan intenso como peligroso. Y aquí radica su encanto, en ese contraste abismal entre dos almas que a pesar de sus diferencias, se atraen con una fuerza innegable. Su relevancia para esta comparación es clara, asterisco amor en blanco y negro asterisco es un ejemplo perfecto del drama turco en su máxima expresión. Los personajes están llenos de matices, la trama te mantiene en vilo y las actuaciones son simplemente impecables. Además, su ambientación con esos escenarios oscuros y misteriosos, le da un toque muy especial que la diferencia de otras series. La fotografía con sus juegos de luces y sombras, es un personaje más en la historia, reflejando la dualidad de los protagonistas. La banda sonora, melancólica y apasionada, acompaña a la perfección cada momento de tensión y romance. Un dato interesante, la química entre Ibrahim y Birce era tan palpable que generó rumores de romance fuera de pantalla, lo que añadió más leña al fuego de la popularidad de la serie. Y no solo eso, la conexión entre ellos traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La serie también explora temas como la redención, el perdón y la búsqueda de la identidad, haciéndola mucho más que un simple romance. Cada capítulo es una montaña rusa de emociones, donde el espectador se ve atrapado por el conflicto interno de Ferhat y la lucha de Aslı por mantener sus ideales intactos. Ahora, cambiamos de tercio y nos vamos a un drama de época que nos transporta a un pasado lleno de intrigas palaciegas y pasiones desbordantes, asterisco mutesem YZYL asterisco, conocida en muchos lugares como asterisco el sultán asterisco. Esta serie que narraba la vida del sultán Suleimán el Magnífico, interpretado por el talentosísimo Ali Tergenk, y la ascensión de la esclava Hürrem Sultán, a quien da vida la magnífica Mary Muzerli, se convirtió en un auténtico fenómeno global. ¿El género? Drama histórico con tintes de romance y política, una fórmula que ha demostrado ser irresistible para el público. La sinopsis nos cuenta la historia de Hürrem, una joven esclava que, gracias a su inteligencia y ambición, logra convertirse en la esposa favorita del sultán Suleimán y una figura de poder en el Imperio Otomano. Es un relato lleno de intrigas, conspiraciones, luchas de poder y, por supuesto, amores prohibidos. Su relevancia para esta comparación reside en que asterisco el sultán asterisco es un ejemplo magistral de cómo una serie histórica puede ser tan adictiva como cualquier drama moderno. Su producción es suntuosa, los vestuarios son una maravilla y las actuaciones son de primer nivel. Nos muestra una faceta de la historia que pocas veces se ha explorado con tal detalle y pasión.
La serie es un verdadero festín visual, desde los palacios opulentos hasta los intrincados diseños de los trajes. La música, inspirada en melodías tradicionales otomanas, añade una capa de autenticidad y emoción. La serie no se limita a mostrar la grandeza del imperio, sino que también explora las complejidades de la vida en el harén, donde las mujeres luchaban por su supervivencia y su poder. Mary Mutherly, en particular, se convirtió en un ícono por su interpretación de Hurrem, un personaje que desafió las normas de la época y se convirtió en una leyenda. El conflicto entre las esposas y concubinas del sultán, las alianzas y traiciones en la corte, mantienen al espectador enganchado a cada capítulo. Un dato curioso: la serie generó controversia en algunos países por la representación del sultán y la vida en el harén, lo que demuestra el impacto que tuvo en la audiencia. Algunos críticos la acusaron de distorsionar la historia y presentar una visión romantizada de la época, mientras que otros elogiaron su valor de entretenimiento y su capacidad para despertar el interés por el pasado. Y continuando con nuestro recorrido por las joyitas turcas, ahora nos sumergimos en un mundo de secretos familiares, ambiciones desmedidas y amores imposibles, *Karasevda*, o como la conocemos en español, *Amor Eterno*. Esta serie, protagonizada por el galán Burak Özçivit en el papel de Kemal Soydere, un joven ingeniero con un pasado humilde, y la talentosísima Neslihan Atagul como Niansezin, una joven de la alta sociedad, nos regala una historia de amor marcada por el destino. ¿El género? Drama romántico con toques de thriller y melodrama, una combinación que funciona de maravilla. La trama se centra en el amor imposible entre Kemal y Nihan, dos jóvenes que pertenecen a mundos diferentes y que se ven separados por las circunstancias. Años después el destino los vuelve a unir, pero ahora las cosas son más complicadas que nunca. Su relevancia para esta comparación radica en que *Amor Eterno* es un ejemplo magistral de cómo un drama romántico puede mantenernos enganchados durante horas. La química entre Burak y Neslihan es magnética, los personajes son complejos y la trama está llena de giros inesperados que nos dejan sin aliento. Además, la serie aborda temas como las diferencias sociales, la ambición y la venganza con gran sensibilidad. La historia explora el choque entre dos mundos, el de los ricos y poderosos, y el de los humildes trabajadores, mostrando las injusticias y desigualdades que existen en la sociedad. El personaje de Emir Kozkolu, el antagonista principal, interpretado por Kaan Urgankolu, es un ejemplo perfecto de cómo un villano puede ser tan carismático como el héroe. Su obsesión por Nihan y su crueldad lo convierten en un personaje inolvidable. Los paisajes de Estambul, con su belleza y su melancolía, son también un personaje más en la serie, añadiendo una capa de romanticismo y drama a la historia. Un dato curioso: *Amor Eterno* se convirtió en la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional, lo que habla por sí solo de su calidad y su impacto en la televisión mundial. Este galardón no solo reconoció la excelencia de la producción, sino que también abrió las puertas a otras series turcas en el mercado internacional. No podíamos dejar de lado una serie que nos llevó a explorar los rincones más oscuros de la mente criminal y a cuestionar los límites de la justicia, *Yerde*, que en español se conoce como *El Protector*. Esta serie, protagonizada por Atay Ulusoy, que interpreta a Sarp Yılmaz, un policía que se infiltra en la mafia, y Aras Bulut İynemli, en el papel de Mert Karada, un mafioso con un pasado misterioso, nos sumerge en una trama llena de acción, suspense y giros inesperados. ¿El género? Drama policial con tintes de thriller y acción, una combinación que nos mantiene al filo del asiento. La sinopsis nos cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer, que crecen en ambientes diferentes y se convierten en enemigos sin saberlo. Es una historia de traiciones, lealtades y búsqueda de la verdad que nos lleva por un laberinto de emociones. Su relevancia para esta comparación se debe a que *El Protector* es un ejemplo de cómo una serie turca puede abordar temas tan complejos como la corrupción, el crimen organizado y la identidad. Las actuaciones son impecables, la trama es adictiva y el ritmo es trepidante. La serie nos mantiene en constante tensión, preguntándonos quién es el verdadero aliado y quién el enemigo. La relación entre Sarp y Mert, marcada por la rivalidad y el desconocimiento de su lazo familiar, es el motor de la historia. La ambientación en los bajos fondos de Estambul le da un toque oscuro y realista a la serie. Las escenas de acción, coreografiadas con precisión, añaden un elemento de adrenalina a la trama. Además, la serie cuenta con un gran número de personajes que nos hacen dudar de las intenciones de cada uno, lo que mantiene la tensión en cada capítulo. Un dato curioso:
El Protector es una adaptación de la película The Departed de Martin Scorsese, lo que demuestra la ambición y la calidad de la producción turca. La serie no solo se inspiró en la trama del film, sino que también supo adaptarla al contexto turco, creando una historia original y fascinante. Y para cerrar este increíble recorrido, no podíamos dejar de mencionar un drama que nos ha hecho reflexionar sobre el poder de los secretos y las consecuencias de nuestras decisiones, *Yarg*, o *Secretos de Familia*, como la conocemos por aquí. Esta serie, protagonizada por la talentosísima Pınar Deniz como la abogada Ceylin Erguvan y el carismático Kaan Urgankolu como el fiscal Ilgaz Kaya, nos sumerge en un mundo de misterio, intriga y drama judicial. ¿El género? Drama legal con tintes de thriller y romance, una combinación que nos mantiene enganchados desde el primer capítulo. La sinopsis nos cuenta la historia de Ceylin, una abogada impulsiva y rebelde, e Ilgaz, un fiscal recto y justo, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un misterioso crimen. A medida que avanzan en la investigación, descubren oscuros secretos que pondrán a prueba sus creencias y su relación. Su relevancia para esta comparación radica en que *Secretos de Familia* es un ejemplo magistral de cómo un drama legal puede ser tan adictivo como cualquier thriller. La química entre Pınar y Kaan es innegable, los personajes son complejos y la trama está llena de giros inesperados que nos dejan sin aliento. La serie nos muestra el lado oscuro del sistema judicial, donde la verdad a menudo se ve comprometida por la corrupción y el poder. El contraste entre las personalidades de Ceylin e Ilgaz, una abogada apasionada y un fiscal racional, es uno de los elementos más atractivos de la serie. Los casos que investigan, llenos de misterio y suspense, mantienen al espectador enganchado a cada episodio. Además, la serie aborda temas como la justicia, la moral y la importancia de la familia con gran profundidad. La trama no se limita a los juicios y las investigaciones, sino que también explora las relaciones personales de los protagonistas, añadiendo una capa emocional a la historia. Un dato interesante, *Secretos de Familia* ha sido aclamada por la crítica y el público por su guión inteligente y sus actuaciones impecables, convirtiéndose en una de las series turcas más populares de los últimos años. La serie ha sabido reinventar el género legal, añadiendo elementos de misterio y drama que la hacen única. Y bueno, mis seriefilos, hemos llegado al final de este duelo de dramas turcos que nos ha dejado con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hemos explorado historias de amor imposibles, intrigas palaciegas, secretos familiares, persecuciones policiales y misterios judiciales. Hemos visto personajes complejos, actuaciones magistrales y tramas adictivas que nos han mantenido pegados al sillón durante horas. Cada una de estas series tiene su propia magia y su propio encanto, y es difícil elegir una ganadora, ¿verdad? Al final, lo importante es que estas series nos han hecho sentir, reír, llorar y reflexionar, y eso es lo que las hace tan especiales. Cada una de ellas, a su manera, ha contribuido a consolidar la popularidad de las series turcas en el mundo, demostrando que el drama, la pasión y el misterio son un lenguaje universal. La calidad de la producción, las actuaciones de primer nivel y las historias que nos atrapan de principio a fin son los ingredientes que hacen de estas series un fenómeno global. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva aventura televisiva. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este apasionante mundo de las series turcas. Ahora me toca a mí preguntarles a ustedes, ¿cuál es su serie turca favorita? ¿Cuál de estas les gustó más? ¿Hay alguna que debería haber incluido en esta comparación? No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle a ese botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos seriefilos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir trayéndoles más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, y que sigan disfrutando de sus series.